Hola, bienvenidos a Gestiólogos, el podcast que busca compartir experiencias e información en temas de dirección, gestión, innovación, emprendimiento, liderazgo, calidad y seguridad en salud. Esto para que sirva de inspiración a los profesionales de la salud, todo por mejorar los servicios en pro de nuestra razón de ser, nuestros pacientes. Hola gestiólogos, bienvenidos a un nuevo episodio. De este lado del micrófono les habla Gaby Palmero y tenemos a una súper invitada que es la doctora Jimena Hernández. Jimena actualmente es consultora en calidad y seguridad del paciente. Fundó y dirigió Novostrategia, una agencia de innovación para humanizar la atención médica. Es líder del proyecto para mejorar la experiencia del paciente y humanizar la atención médica. También es profesor de la maestría en gestión de unidades de salud para diferentes universidades privadas de la TAM. Es médico cirujano con una maestría en ciencias médicas y esta combinación de conocimiento en medicina con el pensamiento de innovación estratégica e investigación científica le ha permitido ser un agente de cambio en la mejora de la calidad y la seguridad de la salud. Su propósito es ser líder en América Latina para transformar los sistemas de salud hacia una visión centrada en las personas que garantice una atención segura, digna, humana e integral. Es cofundador junto con Mauricio Bonilla y Gustavo Rivero de la Comunidad Iberoamericana de Gestión en Salud, la cual es una red de conocimiento colaborativa de profesionales que gestiona proyectos de difusión y comunicación bajo metodologías participativas en Iberoamérica. Busca consolidarse con think tank en seguridad, humanización y calidad del paciente con la innovación como eje estructural. Y bueno, invitamos a Jimena para que nos platique cómo es que hace todo eso siendo mamá y esposa y mujer. Entonces, pues, bienvenida, Jimena. Hola Gaby, muchas gracias por la invitación a Gestiólogos y pues nada, te contaré ahora todo, que sí es un reto. Me imagino, Jimena. Bueno, primero vamos a empezar desde el principio. Platícanos dónde estudiaste medicina, de dónde eres. Bueno, yo soy de la Ciudad de México, Estudié medicina en la Universidad Anáhuac. ¿Y por qué decidí estudiar medicina? Fue, digamos, a ver, te lo cuento desde una perspectiva. Yo, pues desde chiquita dije que iba a estudiar medicina y que quería ser médico y nunca me lo replanteé. Cuando me tocó estudiar la preparatoria, pues ni me lo cuestioné y me fui cuando nos dividían en ese entonces a área 2 y al terminar la preparatoria, pues tampoco busqué más universidades, tampoco busqué más carreras, nunca, ¿no? Como que no abrí mi panorama en ese sentido. Después te contaré que pues por mucho tiempo pensé que eso había sido un error en mí. Y bueno, pues total, es que elegí la universidad, intenté en varias hasta que elegí la universidad y estudié medicina, pero en realidad siempre ha sido algo que ha estado marcado en mi vida y que siempre pues lo elegí, siempre estaba ya ahí. Ok, ¿y cómo fue que terminando la carrera decides girar hacia este tipo de medicina? Porque usualmente pues salimos con la idea y el chip bien implantado de que tienes que hacer una especialidad, tienes que ser un médico clínico. ¿Qué fue lo que cambió en ti para ver este lado de gestión, de humanización en la salud? Bueno, pues hay dos puntos como de partida, digamos, en esta toma de decisión y es cuando yo termino la universidad y empiezo con todo este tren, digamos, automático que cuentas pues, de que tiene que ser la especialidad y que forzosamente hay que ser un médico clínico y demás. Yo encontraba que hasta ahora lo he estado descubriendo porque yo encontraba como una resistencia en mí para la clínica, ¿no? Algo no me permitía pues atender pacientes en este face to face porque algo no me hacía coherencia de la forma en la que lo hacíamos. Ese primer punto, en ese entonces no lo entendía y yo pensaba que yo no era buen médico y que había escogido la carrera equivocada. Por eso hace ratito te decía, ¿por qué hilaba el que nunca me había cuestionado estudiar otra cosa, ¿no? Habiendo tantas opciones.
Y pues eso me empieza a suceder y empiezo a tener diferentes trabajos, pruebo diferentes tipos de, pues, de quehaceres dentro de la medicina. Y ya el decisivo fue cuando tengo un puesto donde pues ya la toma de decisiones pues es importante, ya era un puesto de liderazgo y ahí también entiendo realmente y me cae el 20 de lo que significa tomar decisiones en un hospital de una envergadura bastante grande y lo que requiere para gestionar algo que está funcionando 24 horas, 7 días de la semana, 35 días del año, 365 días del año, perdón. Y entonces ahí me cae como completa como esta visión de, ok, ¿no? Lo importante que es tener pues ambas visiones, el operativo, pero también pues, lo que significa tomar estas decisiones. Y ahí comienzo a pedirle a este hospital que pues quiero hacer los primeros estudios sobre pues qué significa calidad y seguridad del paciente, porque a mí me habían encargado pues que yo era responsable de certificar ante el Consejo de Salubridad General la parte de cirugía, ¿no? Yo estaba en toda la parte de cirugía. Ok. Y ahí era como, pues, ok, pero esto cómo se hace. Entonces ahí empecé y fue cuando empecé a tomar el primer diplomado y el primer curso y empiezo a entender lo que significa, ¿no? Ya en la vivencia de tomar las decisiones y de plasmarlo en un papel y de hacerlo un documento y de crear procesos y de involucrar a la gente. Entonces lo vivo desde la silla de quien tiene que decir qué hacer, ¿no? Y ahí se me presenta la oportunidad con un ex compañero de trabajo y me dice que por qué no, pues pues formamos algo. Él era auditor del Consejo de Salubridad, él había hecho la especialidad de calidad en el TEC y entonces, pues, ok, ¿no? Dije, bueno, voy a aprender con él y demás. Y entonces empezamos a formar y fue antes de que se fundara Nueva Estrategia como tal o antes de que se constituyera realmente como empresa y empezamos a trabajar con algunos hospitales de manera privada, digamos, y así, hasta que pues decido poner todos los huevos en la misma canasta porque empieza a ser un tema que me apasiona, que me gusta, que me interesa y que además veo que tengo mucha habilidad para hacerlo. Y pues la práctica además de estar en un hospital en el cual yo tomaba la decisión, eso me daba como ambas cosas, ¿no? Ok. Dime. ¿Y en qué punto de esto es cuando conoces específicamente el tema de humanización de la salud? Bueno, pues digamos en todo este aprendizaje y así tuvimos, bueno, nos separamos en esta relación de trabajo que teníamos y decido continuar todo el camino y ahí es cuando constituyo ya realmente Nueva Estrategia y Nueva Estrategia funge como una consultoría en procesos de certificación durante 8 años y durante esos 8 años pues trabajé para distintas organizaciones de todo tamaño, tipo, color. Y ahí me empiezo a dar cuenta todavía más de la distancia que existe entre el decir y el hacer y cuáles eran todos esos factores y estudiando más. Y ahí pues empiezo a meterme y a profundizar mucho más en estos conocimientos y a ver qué está pasando con la calidad y la seguridad del paciente. Aplico para una beca con el ISCUA, que es la Sociedad Internacional de Calidad en Europa, digamos, o la más importante de allá. Aplico para una beca, me la otorgan y entonces pues me vuelvo fellow de ISCUA y ahí empiezo a profundizar con mucho más detalle todos los conocimientos. Empiezo a tener también, eso me brinda la oportunidad de hacer pues unas colaboraciones muy sencillas, pero al final que me dieron mucha apertura en el extranjero y empiezo a conocer cómo son procesos hospitalarios en otras partes del mundo. Y ahí empiezo a entender que todo está en la parte de factor humano y que no iban a ser sostenibles las consultorías que nosotros hacíamos pues a lo largo del tiempo porque venían desde otro lado, ¿no? Las implementábamos sin todo este camino de humanización, sin todo este camino de tomar en cuenta a las personas
pues como se debe y, ¿no? y en el sentido de realmente tomar en cuenta las necesidades de ellos. Y así es como empiezo a adentrarme cada vez más y empiezo a meterme y empiezo, digamos, como a dejar a un lado la calidad, no por dejarla a un lado, sino porque se vuelve el fin último. Y Ujú. empiezo a entender pues que tiene muchos pasos previos a querer trabajar la calidad. Y entonces ahí es cuando empiezo a entender la parte de humanización. Ok, entonces encontraste como esta área de oportunidad en el tema de la humanización, que como comentas y me parece una gran aportación, es que antes de la calidad hay que tener bien la humanización, ¿no? En todos los procesos que están diseñados pensando desde esta perspectiva. Sí, pues es que cuando no somos tomados en cuenta en la integralidad como personas, entonces nos vemos simplemente como una persona pues ejecutora de una acción y eso hace que las personas no tengan un sentido propio de vida, lo que hace que no puedan tener un verdadero compromiso con el trabajo. No, no se comprometen al 100, pues porque no hay una integralidad de sus intereses puestos ahí. Y eso hace que exista una barrera entre lo que soy y lo que hago. Y ahí es cuando entonces no entra ese componente pues de dar el 100, sino simplemente de hago lo que me toca porque recibo una remuneración que en este caso es económica, Ujú. pero pues tampoco recibo nada más que me provoque dar mucho más esfuerzo de lo que hago, ¿no? Y entonces, pues por eso tenemos organizaciones pues que hacen lo que deben, hasta ahí. De acuerdo. Y bueno, en toda esta trayectoria, ¿cuál es el esfuerzo más alto que has realizado por estar donde estás? Ay, pues el esfuerzo más grande ha sido pues entendimiento de balance entre la vida personal. Ujú. Justo en todo este camino me convertí en mamá. Lo viví como mamá. Yo decía, pues al final puede ser como ley de Murphy, porque sé todo esto me toca a mí. Viví una experiencia personal el día que Luca nació, de un hospital certificado y pues que en el momento de los procesos pues las personas no entienden el para qué lo hacen. Ujú. Y eso todavía me hizo como más clic en lo que yo hacía, me dio mucho más responsabilidad y también me impulsó de una manera mucho más fuerte el decir, es que si yo voy a ser otra vez mamá o cualquier mujer o cualquier persona va a tener una experiencia así, pues hay que tener garantías en esto y sobre todo, pues uno entra pues en un sentido de ayuda y de vulnerabilidad, ¿no? Cuando está en esos sentidos. Así que el reto y digamos, el esfuerzo más alto ha sido combinar la maternidad con, pues, conseguir trabajando con un propósito de realmente, pues, que yo quiero para mí como persona, pues, tener unos lugares de atención, tener una perspectiva y pues, una visión de salud mucho más integral, pues, que conlleve a más de lo que hoy en día tenemos. Ok, y esta conciliación que comentas, que es entre tu vida personal y la profesional, ¿consideras que hay una lección aprendida que nos puedas compartir? Ay, la lección aprendida más importante es tener un propósito de vida, es hacer lo que uno hace porque realmente está convencido eh, de que tienes un objetivo, pues, que te llena al hacer eso. Yo recuerdo cuando estaba en todo este proceso de la consultoría, que tenía pasión por hacerlo, pero todavía no sentía
todavía no estaba segura y como que a veces decía para dónde migrábamos y qué hacíamos y cómo hacíamos, pues al final, pues, ¿no? Con todo la parte de, pues de mantener una empresa y, ¿no? Y cómo son los pasos y demás. Y yo estaba ahí como un poco perdida y como decía cómo hacer y quería estudiar muchísimas cosas también de liderazgo y no como de business management y para poder como saber de todo y de pronto dije, bueno, no. Y justo cuando viene esta situación personal, pues me doy cuenta de que cuando te apasiona y cuando pues realmente es el objetivo de tu vida en uno de los aspectos que es en lo laboral, todo empieza a fluir, te empiezas a complementar y que no todo lo tienes que hacer sola, ¿no? Que empiezas a complementarte, empiezas a tener equipo, empiezas a conocer personas, empiezas a aprender de otros, empiezas a compartir tu experiencia y a ver que lo que tú has vivido pues realmente es valioso. Y ahí creo que eso es lo más, para mí, pues a esta altura y el aprendizaje como en este momento es ese. Jimena, y a lo largo de tu carrera, ya que encontraste como tu objetivo, ¿cuándo fue el momento que ya hizo clic? O sea, que viste que tu trabajo funcionó, que impactó y que tuvo un resultado y que dijiste, esto es el éxito. ¿Qué momento fue ese? O sea, el que te llenó después de todo tu esfuerzo y de todo lo que haces. Ay, pues no sé si realmente ya he tenido un momento cumbre de éxito, porque al final todo este camino ha sido, o yo lo he sentido, de aprendizaje. He tenido bastantes momentos de agradecimiento y realmente pues de sentir esa satisfacción de un logro, que puede ser esos momentos de éxito, que a lo mejor yo los estoy minorizando un poco, porque al final cuando uno es el que está metido en esto, siente que pues no, que no ha hecho suficiente o que todavía falta mucho cuando las otras personas logran ver ese éxito, ¿no? Eso a veces Sí. es complejo como dividirlo y a veces uno pues quiere trabajar y no apremiarse eso. Eso me hace reflexionar ahorita en eso. Y pero bueno, creo que uno de los momentos más bonitos que yo he podido decir de éxito es cuando tomo la decisión de migrar, de que migre Nuevo Estrategia y se convierta en una agencia de diseño, porque entiende realmente una oportunidad más grande, entiende una oportunidad pues realmente que en México está todavía pues en desconocimiento casi completo y sobre todo también cuando las personas con las que he tenido oportunidad de colaborar de alguna u otra forma me hacen ver pues, lo bien que ha hecho mi trabajo y que agradecen pues el esfuerzo que yo he hecho y también por otro lado he tenido pues unos momentos muy bonitos de agradecimiento de pacientes o de familiares de pacientes donde me han dicho que gracias al trabajo que yo he hecho ellos recibieron una mejor atención y que cambiaron las cosas por lo menos en el momento de su vida y eso para mí ya y también, perdón, estoy olvidando también una parte muy importante. He tenido el agradecimiento de personas con las que he trabajado, de personas con, pues, algunos médicos y sobre todo personal de enfermería, donde les cambió completamente la perspectiva de la forma en la que han trabajado y me han venido a dar las gracias porque ellos pudieron ver la forma en la que hacen las cosas de una manera diferente y pues pudieron tomar decisiones que no habían tomado antes y les cambió por lo menos pues en algún aspecto pues ese camino que llevan y creo que eso sí lo debo agradecer y lo debo pues tener presente siempre, 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 siempre y creo que eso es lo más importante que puedo tener en cuenta. Ok, ¿y cuáles son las características que tú consideras que debe tener una mujer emprendedora y que además realice esta conciliación con lo personal y lo profesional?
Bueno, persistencia. La Ok. persistencia es clave en este sentido. También, como decía antes, pues encontrar que realmente esto es un propósito de vida, porque entonces si no, no viene el motor para la persistencia. Y creo que también tiene que venir un trabajo personal, tiene que venir, tiene que uno hacerse de herramientas de crecimiento personal, de ser cada vez pues una mejor persona, de entender cómo relacionarse mucho mejor en el entorno, cómo ser socialmente responsable, pero desde el actuar, no solo desde el decir, ser congruente con lo que, o empezar o tratar de ser congruente y sobre todo para mí lo que más ha sido, pues, digamos, lo que más me ha costado trabajo es retirar creencias, quitarlas por completo, así deshacerme de ellas y abrir la puerta para que entre una perspectiva nueva. Ni siquiera las quiero llamar creencias, sino simplemente permitirme ver la vida de una forma diferente a través de los ojos de otras personas o de los ojos de otras circunstancias. Eh, y también pues la reconexión pues con cosas que a ti te llamen, ¿no? A mí, por ejemplo, a mí la naturaleza, estar en contacto pues con la naturaleza, a mí eso me hace mucho bien. A mí, yo soy una persona pues que la denominan tierra, ¿no? Como en todo este sentido, yo soy muy terrenal, entonces yo tengo que tener los pies bien pegados a la tierra para poder pues estar equilibrada y pensar y poder como pues también disparar esta creatividad. Yo antes no creía que era creativa, antes no tenía, o sea, yo pensé que eso se aprendía y que pues, ¿no? Que tenía que contratar a alguien creativo porque a mí no me salía. Y conforme también Ujú. estoy caminando esto, me he dado cuenta que al final, pues, uno lo tiene a veces todo y que es cuestión de irlo acomodando. Claro que hay que ir aprendiendo cosas, hay que ir educándose, pero pues al final uno también tiene habilidades natas y esas hay que irlas descubriendo. Y eso trae o sea, el emprendimiento. Te va sacando cosas que tú ni tenías ni idea de que lo podías hacer. Sí, me ha tocado ahora con gestiólogos. Oye, Jimena, ¿y tú que has conocido diferentes organizaciones en salud y tienes tu propia empresa, qué es lo que consideras que debe de ofrecer un hospital o una empresa en poder desarrollar talento femenino? Ay, bueno, para mí hoy en día las organizaciones primero tienen que, para reflejar, o sea, el reflejo que tienen hacia afuera es lo que tienen, lo que cosechan dentro. Ujú. Entonces, realmente para llegar o para hacer organizaciones, pues, que despunten o que realmente hagan un cambio verdadero en el trabajo que hacen, pues eh, hay que cuidar mucho la perspectiva de las mujeres, hay que cuidar mucho el trabajo que las personas hacen, pero ahorita me hiciste recordar de pues, un speech que escuché de una mujer donde pues realmente decía que este mundo estaba como estaba porque estaba hecho hacia la visión de los hombres. Y Ujú. yo creo que hoy en día las mujeres tenemos una gran responsabilidad de tomar realmente muchas riendas en esto porque tiene que hacerse una visión integral entre la visión masculina y la visión femenina definitivamente. Y las organizaciones para mí que realmente empiezan a encontrar un equilibrio, no quiere decir que se vuelvan las mejores o sí se vuelven las mejores, pero no porque la organización lo dice, sino Ujú. realmente porque tú lo puedes palpar. Tú cuando entras a esa organización se vive, se vibra en la gente está plena, la gente trabaja con muchas ganas, pone más allá del 100 que puede dar. Y entonces es cuando realmente una organización despunta, ¿no? No necesariamente quiere decir que se vuelva el top dentro de las organizaciones, o sí, porque eso depende de muchos otros factores, ¿no? Ujú. Pero al final se convierte en una organización equilibrada. Y para vivir una organización equilibrada
eso tiene que estar en los cimientos. Y los cimientos significa darle el papel a la mujer que le corresponde. Y es que tome las decisiones en el sentido de factores humanos, porque las mujeres tenemos, pues naturalmente se nos dio pues este sentido de protección, esta visión de realmente pues de cuidado del factor humano. Y también pues me parece como de saber, pues de saber compartir las cosas, de saber realmente trabajar en equipo y de hacerlo. No significa que la parte masculina no lo sepa hacer, pero la parte femenina hay que entender que somos cíclicas y los hombres son lineales en ese sentido, y entonces cuando tú combinas estas dos cosas, haces un boom. Lo que pasa es que hoy en día no hay entrada a ambos, ¿no? Y hay una desvalorización de lo que uno hace o de lo que el otro hace. Y esto, pues no puede ser, porque al final es un equilibrio. Ahí se vuelve el yin yang, ¿no? La linealidad del hombre con pues con lo circular de la mujer. ¿Y cómo crees que se puede uno sobreponer a estos obstáculos que comentas de cuestión de género o de profesión que limitan el desempeño de una mujer? Pues mira, yo siempre tengo la misma pregunta a veces, porque en muchos cursos, conferencias, congresos, ¿no? De todo tipo en el que uno puede estar, y siempre se escucha que el liderazgo tiene que ser, y que sin liderazgo no hay nada, ¿no? Pero yo siempre pregunto, bueno, y en Latinoamérica, donde nuestro liderazgo pues no empuja, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos sentados? ¿O cómo hacemos, no? Y justo el día martes que tuvimos una reunión latinoamericana con la comunidad, vimos que platicaban de un proyecto que decían que la fuerza laboral, y que al final pues estaban jalando el proyecto de abajo hacia arriba, porque efectivamente esto no sucedía, ¿no? Y esto estaba liderado por mujeres. Y estaban generando un cambio maravilloso, no solo porque incluía mujeres, sino simplemente porque decidieron hacerlo. Y me parece que la barrera la tiene uno. Yo a veces siempre también me hago esa pregunta a mí misma de qué barreras son las que yo me estoy poniendo para no crecer más, o qué hacer, o cómo poder pues todavía amplificar más este trabajo que hago. Pero al final creo que pues hay que salirse de la zona de confort, y hay que realmente pues entender en este crecimiento propio del que hablaba antes, cuáles son esas habilidades, cuáles son esas fortalezas que yo tengo, complementarlas en equipo, las que yo no tengo, y las que pues al final tampoco me da la vida para, pues, ¿no? Para estudiar todo y ser todóloga. Pero el rodearse de equipo y hacerlo, para mí ha funcionado muy bien hacerlo de manera equilibrada entre equipo femenino y equipo masculino, pero yo creo que al final, pues como mujeres tenemos pues que tomar la decisión y salir adelante y abandonarlo. Para mí, el día que yo decidí abandonar la parte clínica y la parte laboral, y de que yo no sabía a qué me estaba enfrentando en esto, yo me acuerdo ese día que llegué a mi casa a llorar, así de si estoy haciendo lo correcto o no, y qué locura voy a estar, o sea, qué voy a hacer, ¿no? Y ya años pasados, y ahora viendo desde acá, no quiere decir que no haya llorado otras veces diciendo que qué hice, pero estoy muy contenta y estoy muy orgullosa de lo que he hecho y hasta donde estoy. Y o por lo menos muchas mañanas o las noches que termino el día diciendo hasta aquí, no voy a hacerlo más, no puedo más, al día siguiente me vuelve a levantar el motor de decir, claro que sí se puede, porque al final tenemos una visión de vida que compartir, y me parece muy válida, y me parece que tiene que ser tomada en cuenta, porque necesitamos esta homogeneidad, necesitamos ya esta combinación. ¿Y qué otras cosas son las que te hacen continuar en este camino? Ya habías hablado, bueno, de tener claro tu objetivo, ¿verdad? Tu razón de ser, pero ¿hay algo más que te impulse?
Ay, pues a lo mejor va a sonar muy trillada, una respuesta como muy, pues que a lo mejor mucha, o sea, pero bueno, pues es que es la real. Pero a mí, eh, Luca, mi hijo, es un motor muy importante porque es mi hijo, ¿no? Y porque quiero un mejor mundo para él, pero Ujú. también porque cuando pues tengo situaciones de salud siempre digo, oye, es que ¿a dónde lo llevo? ¿A dónde lo llevo que no suceda todo lo que mi cabeza sabe? Y pues hoy en día juega como algo en contra en ese sentido personal, porque digo, es que si algo me pasa a mí, ¿dónde me van a llevar? Porque yo hoy en día no confío, no es que no confíe, pero no, pues sé todo lo que sucede y híjole. Claro. Y Ujú. ya me pasó, ¿no? Que una vez que cuando fui paciente, pues acabé encerrada como en un cuartito muy discretamente así de, bueno, pero quédate aquí, porque yo estaba pues exigiendo cosas que yo sabía, ¿no? Pues que había visto errores en mi historia clínica y así, entonces me acabaron guardando en un cuartito la paciente quejosa. Y entonces ese es uno de los motores que me siguen haciendo hacer mi trabajo y que sigo viendo el por dónde entrar y por dónde expandirlo más y cómo conectar con la gente que ya está en este camino para que se sume y que pues hagamos equipo pues para seguir creando conciencia y seguir haciendo que la gente pueda tener trabajos más dignos y que realmente se logre esta dignidad profesional para que se pueda prestar una atención digna, que para mí ese es el secreto absoluto, que no, ahorita no hay forma de entregar esta calidad de trabajo ¿no? En la salud, porque los profesionales de salud no estamos bien. Ujú. Hay muchas situaciones pues que nadie está viendo y que nadie está midiendo y que tenemos por ahí datos aislados, pero que es muy importante. Hoy se sabe que 1 de cada 10 estudiantes de medicina intenta el suicidio. Ujú. O sea, eso es gravísimo. Entonces, y me parece que también uno de los motores más grandes es que yo digo que si en algún momento Luca le gustaría estudiar medicina, hoy me encantaría que tuviera un camino diferente, que lo va a tener, ¿no? Sí. Obviamente, pues porque ya Ujú. estamos en otra era, pero realmente pues quiero dejar, o a mí me gustaría pues realmente dejar algo pues que realmente genere un cambio, no digo a nivel mundial, o tal vez sí, si lo logro, pero sí en la vida de varias personas. Y ya me ha sucedido y esa satisfacción me llena el corazón de una manera tan profunda que digo, sigamos, ¿no? Sigamos por más personas, por más mujeres, por más mamás y también por un mundo más sano. Sí. Eso me parece también súper importante. Necesitamos realmente trabajar por generar salud. Hoy en día seguimos trabajando pues por la enfermedad y vivimos con miedo a la enfermedad y necesitamos ver las cosas diferentes. Así es. Cambiar los indicadores, ¿no? De cuál es Ujú. el enfoque que realmente Exacto, entre queremos en salud. más muertes, mejor cuánta gente vive más mejor, o sea, más Sí, sana, más sana. Se más mantiene mejor, sana. ahora sí. Ajá. Oye, Jimena, ¿y cuál es el consejo que consideras más importante que podrías darle a las mujeres mexicanas que trabajan en el área de la salud? Creo que el consejo más grande que les daría es salgan de la caja, salgan pues de este tren, este tren automático al que nos subieron a todas, ¿no? Y que todo el personal de enfermería tiene que acabar siendo clínico y que todo el médico tiene que acabar siendo clínico y que todo, ¿no? Sí. Hay un océano azul afuera que necesita muchas manos. Eh, yo he tenido la oportunidad como de invitar a algunas pues mamás, doctoras, emprendedoras y pues les da miedo meterse en este camino. Sí da miedo al final. Yo te digo, he tenido esas noches de miedo y de frustración y de que digo, ay, no, pero salga, necesitamos muchas manos, yo necesito muchas mujeres más a mi lado compartiendo su visión y trabajando pues, por esta salud y por cambiar las cosas. Eh, y además, creo que eso he tenido la gran oportunidad de valorarlo
Y creo que las mujeres mexicanas tenemos mucha fuerza para hacer las cosas. Somos muy aguerridas. Yo creo que por la historia que pues México ha tenido y pues al final pues por toda esta supervivencia que hemos tenido, ¿no? Porque en otros países que yo donde tengo la oportunidad de trabajar, en Holanda, por ejemplo, pues allá la equidad es, los niños nacen con equidad, ¿no? La equidad existe y entonces pues, no están en este mood de supervivencia como nosotros en Latinoamérica, pero eso también nos hace ser unas mujeres súper aguerridas. Pero creo que falta valor para hacer las cosas, creo que falta sacar de confort a las cosas y presentar las oportunidades y decir, acá hay todo un mundo que mejorar y qué hacer, ¿no? Yo cuando soy mentora para startups y siempre cuando son equipos y sobre todo cuando tienen mujeres, digo, siempre como que les trato de tirar esa idea que tienen, no porque sea buena o mala, simplemente para que se den la oportunidad de valorar lo aguerridas que pueden ser y de darle este motor a buscar la salud, no seguir trabajando por la enfermedad. Hoy en día yo lo que veo es que casi muchas de las startups o la mayoría de las startups que se generan para solucionar una enfermedad. Y yo les digo, es que sí, pero hay todo un sistema que resolver. Y hay una cantidad de oportunidades que pues yo ni siquiera las visualizo, ¿no? Pero pues puedo pues más o menos entender toda la cantidad de cosas y de soluciones que podríamos tener, pues habiendo tantos problemas, ¿no? Dicen que en el problema está la solución. Entonces, eso es lo que yo más pues ahora sí le pido a las mujeres de México, que saquen esa creatividad que tenemos, que saquen esa fuerza y que saquen pues esa experiencia tan valiosa que tenemos al final, te digo, por esta mood de supervivencia que tenemos, pero al final eso ya nos hace crecer y que nada nos tira, al final eso nos hace robles. Y esa es la diferencia que yo veo con mujeres de otros países, que al final, pues, caída y bajada y caída y bajada. No quiere decir que ellos no se caigan y no se vuelvan a levantar, ¿no? Pero al final sí son condiciones un poquito más estables al final de cuentas. De acuerdo. Oye, y tú, ahorita que platicabas esto, me llama la atención que, bueno, que eres mentor en startups y eso. ¿Cómo consideras que contribuyas para el crecimiento profesional de las mujeres mexicanas? Pues pues siempre me gusta hacerles ver lo importante que es tomar en cuenta y que es tomar en cuenta a las personas, pero digamos como realmente ahí tomar mucho del diseño centrado en las personas, que realmente es adentrarte a investigar qué es lo que las personas necesitamos, qué es lo que las mujeres hoy en día necesitamos pues, para aplanarle el camino a las que vienen. Y tomar también, que eso a mí me parece muy importante, tomar la experiencia de las que ya están arriba. Respetarnos entre generaciones, eso es algo que a los mexicanos nos faltan mucho y me parece que en general, pero yo diría que hacer esta trazabilidad de entendimiento de lo que necesitamos para que realmente crezcan crezcan en emprendimientos o que crezcan empresas realmente que sean sostenibles en el tiempo, hay que tomar en cuenta las necesidades de las personas, empezando por ellos, para que puedan realmente reflejarlo para el que lo están haciendo. Y no solo fijarse en el componente de solución, ¿no? Por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? Quienes están en la parte de prótesis. No solo enfocarse, pues, en la parte en el tipo de prótesis, y sí, que si está, y que si el material, y efectivamente, ¿no? Todo eso es sumamente importante para la experiencia que tienen. Pero realmente adentrarse en todo el mundo de lo que les conlleva
y la parte emocional y como la parte laboral y lo que fue antes de su vida y lo que va a ser de su vida y el cambio. Y yo creo que cuando tú puedes cambiar el futuro de las personas que están en esas situaciones y no necesariamente, o sea, como puede ser una condicionante que les ayude a tener una mejor, pues, no, camino de vida. Creo que eso es importantísimo y eso es lo que yo siempre trato de compartirles a estos chicos o a estas personas cuando están en los emprendimientos y cuando les hago la mentoría. Siempre les hago ver que la situación de crisis en la salud está porque no nos fijamos en eso, no ponemos el ojo en eso, sino no solo en lo que nos enseñaron pues, es muy lineal y muy técnico. Uh-huh. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido todo un gusto compartir estos minutos contigo, Jimena, y te agradezco que nos hayas platicado tu experiencia y todas tus aportaciones. Muchísimas gracias a ti por tomarme en cuenta y por dejarme compartir pues mi experiencia de vida y por hacer este llamado a más mujeres a que nos contacten y a que pues quieran trabajar o que trabajen en cualquier otro lugar, pero que pues salgan pues a hacerlo por ellas mismas y a cambiar desde su visión las cosas de cómo se tendrían que hacer. Muchísimas gracias, Jimena. A ti, Gaby. Bueno, y una vez más, esto ha sido Gestiólogos.